A 300 metros del núcleo urbano de Castrillo Mota de Judíos se aprecia una singular elevación que destaca poderosamente sobre el paisaje del entorno. Su nombre es La Mota, y bajo ella se esconde una auténtica rareza histórica, un poblado que fue habitado durante 300 años y en exclusividad por una comunidad judía castellana. A apenas 3 kilómetros de La Mota se encuentra Castrojeriz, una villa que ha sido uno de los centros neurálgicos de este territorio desde tiempos prerromanos y especialmente durante la Edad Media. Lo importante de Castrojeriz es que sabemos que existe una aljama, un barrio judío, al menos desde el siglo X, gracias a la documentación histórica. Esto se sabe gracias a un documento histórico llamado Fuero de Castrojeriz, un texto del año 974 por el que el conde de Castilla, García Fernández, reconocía la igualdad entre judíos y cristianos. Si los hombres de Castro mataren un judío, paguen por su muerte la misma pena que por un cristiano o por un hombre libre. Sin embargo, esta aparente integración entre ambas comunidades era, como en muchos territorios cristianos, frágil y a veces un simple cambio político podía tener intensas repercusiones sobre la convivencia. Eso es lo que sucedió unos 60 años después de que el rey protegiera a sus súbditos judíos. En 1035, a la llegada al trono de Fernando I, los hombres de Castrojeriz se alzaron en armas y saquearon las casas de la aljama. Fueron asesinados 60 judíos y la comunidad al completo fue expulsada de la villa. Desterrada de la que hasta entonces había sido su casa, la comunidad judía de Castrojeriz se vio obligada a fundar una nueva aldea, y el lugar elegido fue La Mota. El proyecto de investigación arqueológica se inició en el año 2014 y desde entonces se han sucedido varias campañas de excavación. Ello nos está permitiendo conocer cómo se produjo la instalación de la comunidad judía en el Cerro de la Mota y cómo fue su organización interna y su desarrollo a lo largo del tiempo. La nueva aldea, con una extensión que alcanzaría las 3 hectáreas, se levantó bajo una cuidada planificación previa. Para ello, se excavaron diversas terrazas en la ladera del cerro sobre las que se fueron levantando las viviendas y otras construcciones en una combinación de sillarejo de piedra y adobe. Todo el poblado se articulaba en torno a una calle empedrada. Las excavaciones arqueológicas indican una instalación de la comunidad judía en el Cerro de la Mota de forma ordenada y perfectamente planificada. No de una forma improvisada, como cabría suponer tras un proceso de expulsión. El registro arqueológico lo que pone de manifiesto a lo largo de todo su desarrollo es que es un comportamiento similar a cualquier aldea castellana del momento. El material arqueológico documentado remite a una cronología que efectivamente corresponde con el tiempo en que la aldea estuvo en uso, durante los siglos XII y XIII. Las piezas cerámicas responden a las necesidades domésticas y entre ellas se identifican recipientes de cocina, almacenamiento y servicio de mesa. Sin embargo, entre los materiales arqueológicos hay 2 descubrimientos que remiten directamente a las costumbres particulares de los habitantes del poblado. Por un lado, entre los huesos de animales consumidos se aprecia una ausencia total de restos de cerdo, animal cuyo consumo está prohibido por el Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, la aparición de una pieza específicamente judía, los candiles Hanukkiyá. Este objeto está relacionado con la festividad de las luces o Hanukkah, una popular fiesta de 8 días de duración que conmemora la reedificación del segundo templo de Jerusalén y durante la cual se va encendiendo progresivamente un candelabro o una lámpara de aceite de 9 llamas. El proyecto de investigación arqueológica en el yacimiento de La Mota implica un importante reto. Persigue la construcción de un relato estrechamente vinculado a una comunidad, la judía, que hasta este momento y para este territorio solamente se conocía a través de los documentos escritos.
La convivencia entre judíos y cristianos no siempre fue estable, y a períodos que parecen tranquilos le suceden episodios ocasionales que demuestran un arraigado sentimiento antisemita en la sociedad medieval. En 1109, a la muerte del rey Alfonso VI, los caballeros de Castrojeriz volvieron a alzarse en armas y atacaron la judería de la Mota, donde cometieron toda suerte de atropellos. Aquello se saldó con la muerte de varios habitantes, el apresamiento de otros y el saqueo de la aldea. Parece un episodio espontáneo que no formaba parte de una política general antijudía. De hecho, la reina Urraca I y su esposo Alfonso I el Batallador modificaron el fuero de Castilla para aumentar la protección sobre sus súbditos judíos. Que nadie más se considere libre de esta pena, y desde hoy en adelante quien matare a un judío pague por él como por un cristiano, y las lesiones igualmente como por un hombre villano. La comunidad instalada en la Mota debió de ser próspera si se tienen en cuenta algunos documentos medievales, como es el repartimiento de Huete del año 1290. Se trata de un censo para repartir entre las aljamas de toda la corona de Castilla y, según su tamaño, los impuestos que debían pagar los judíos a la Real Hacienda. La judería de Castrillo aportó un total de 6.720 maravedíes, una cifra muy parecida a las de Roa o Peñafiel. Durante el siglo XIII, la comunidad judía instalada en el Cerro de la Mota sufre un proceso de conversión importante al cristianismo como consecuencia de los procesos que se están produciendo en el resto de la corona de Castilla. Ello implica una reducción, entendemos que muy significativa, del número de habitantes de este lugar. Durante ese siglo se produjeron numerosas conversiones en el territorio del obispado de Burgos y fue entonces cuando algunos de los habitantes de la Mota tuvieron la ocasión de volver a Castrojeriz, que seguía siendo el centro urbano de mayor prosperidad del entorno. Además, en ese contexto, muchos de estos conversos se instalaron en un nuevo asentamiento localizado a unos centenares de metros de la Mota y que dio lugar al actual pueblo al que los documentos se refieren como Castrillo de Judíos. Pero hubo además un tercer hecho que redujo la población en la judería a comienzos del siglo XIV. En 1311, durante el reinado de Fernando IV, se pidió a los canónigos de la colegiata de Santa María del Manzano, situada extramuros de Castrojeriz, que oficiaran una serie de memorias y capellanías para la salvación del alma del rey, de su mujer y de su difunto padre. Pero lo más importante de este documento es que se cita la posibilidad del retorno de los judíos a la villa. Estas circunstancias sin duda supusieron la decadencia del poblado de la Mota. Suponemos, a partir de los datos arqueológicos, que fue abandonado de forma progresiva a lo largo del siglo XIV hasta su total desaparición avanzada esta centuria. El siglo XIV es una centuria marcada por un acentuado antijudaísmo, algo que contrasta con la relativa tolerancia que se había producido en los siglos anteriores. A finales de siglo, la persecución a la población judía era una dramática realidad. En 1391 llegó a España desde Europa una intensa oleada antijudía, auspiciada por los predicadores, que se tradujo en matanzas, torturas, destrucción de aljamas, saqueos y conversiones forzosas. Estas revueltas comenzaron en Sevilla y pronto se extendieron por gran parte de España y afectaron a la región de Burgos, en donde la judería de la ciudad prácticamente desapareció. Muchos judíos emigraron masivamente a Portugal, Marruecos u Oriente Medio. Es probable que como consecuencia de estos conflictos se produjera la total desaparición de la judería de Castrillo, trasladándose la población a Castrojeriz, donde de alguna manera sí se recuperó otra vez la importancia de la comunidad judía. Por ello es seguro afirmar que en el momento de la expulsión, en el año 1492, en Castrillo ya no había comunidad judía asentada. En el siglo XVI,
quizá por la fuerza del Concilio de Trento, surgido como reacción a la expansión del protestantismo, en el que se definieron las nuevas normas dogmáticas, litúrgicas y éticas de la Iglesia. El pueblo de Castrillo, originado, como se ha visto, por influencia de la judería de la Mota, se renombró como Castrillo Mata Judíos. En 2014, un referéndum popular entre los vecinos de Castrillo aprobó el cambio de nombre al actual Castrillo Mota de Judíos. Este hecho simbólico ha convertido a este pequeño municipio en un referente internacional por la convivencia entre culturas y la memoria histórica. De muchos municipios españoles por recuperar su patrimonio y su legado judío. Por esta vía se ofrece a los millones de visitantes que cada año llegan a nuestro país el vivo recuerdo de lugares, de personajes, de alma judía que forman parte de nuestro legado histórico. Un pequeño municipio se ha convertido en todo un símbolo de la lucha contra el antisemitismo. Se trata del pueblo burgalés de Castrillo, anteriormente llamado de Matajudíos, y que desde mayo del año 2014 luce con orgullo su nuevo nombre, de Castrillo Mota de Judíos. El proyecto cultural Castrillo Mota de Judíos apuesta por el desarrollo del municipio de Castrillo y de su entorno inmediato a través de la recuperación y dinamización de la aljama judía medieval que dio origen a la localidad.